hemos iniciado la grabación de la sesión en línea del día de hoy. Cuarta y última sesión en línea del curso de recibo y despacho de objetos. Voy a empezar a compartir mi pantalla. En este momento la estoy compartiendo. El día de hoy a las 10 de la mañana les envié un correo recordatorio de esta última sesión en línea a todos los grupos con el enlace de la sesión para ingresar a la sesión, recordándoles que esta era la última sesión en línea, que íbamos a ver el desarrollo de la cuarta unidad y a resolver las dudas que se pudieran presentar. Empezamos entonces con nuestra presentación, dándoles de nuevo la bienvenida, recordándoles que mi nombre es Sandra Franco Muñoz y que tengo el gusto de acompañarlos en este proceso formativo desde el pasado 5 de mayo. En el orden del día vamos a ver las recomendaciones, la asistencia, las generalidades, a recordar las evidencias de la tercera unidad, a ver las generalidades de la cuarta unidad, a resolver las dudas e inquietudes que se hayan presentado. Tendremos las preguntas al final y hablaremos también del plan de mejoramiento para aquellos aprendices que aún no han logrado colocarse al día. Este es el cronograma que hemos venido desarrollando. Estamos en esta parte, en esta cuarta actividad de aprendizaje, determinar las condiciones de devolución de objetos de acuerdo con las solicitudes. Estamos desarrollando hoy 31 esta sesión en línea, siendo las 11 de la mañana, y el cronograma nos sugiere que esta última unidad va del 26 de mayo al 1 de junio. Recordándoles que se reciben evidencias únicamente hasta esta medianoche del 1 de junio, o sea de mañana, para que lo tengamos presente. Ustedes han recibido en sus correos el material de formación, la guía de aprendizaje, en general toda la información del curso, el material, las evidencias, esta guía, y recordarles también cómo se consulta el avance en el curso. No hay necesidad de que me escriban, profesora, ¿cómo voy? ¿Qué me falta? Porque ustedes mismos pueden hacer ese seguimiento a través del menú herramientas en la opción calificaciones. Cuando ingresan allí, le dan clic al más de la columna naranja que dice actividades complementarias y esta nos va a desplegar las columnas que representan cada una de las evidencias que son calificables para este curso. Entonces estamos desarrollando la cuarta unidad, que es la actividad de aprendizaje número 4 o unidad número 4, en la cual estamos tratando el resultado de aprendizaje que habla de determinar las condiciones de devolución de objetos de acuerdo con las solicitudes, el tipo de servicio y los lineamientos de la empresa. Recordándoles también que para la tercera unidad y las anteriores unidades, quiero llevarlos a la plataforma, recordar cómo es que ingresamos al curso. Desde aquí cómo encontramos el material de formación, acá por el contenido del curso, ingresando aquí encuentro el contenido del curso como su nombre lo indica. Dentro de esta carpeta que se llama proyecto voy a encontrar la información del programa, el cronograma, las actividades iniciales, actividades de cada unidad, unidad 1 o actividad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, sesiones en línea donde voy a encontrar la carpeta de las grabaciones de las anteriores sesiones en línea. Y para las primeras actividades, para todas las actividades ha habido un cuestionario, cada unidad tiene un cuestionario que se resuelve directamente acá, dentro de la plataforma. Ahí está el cuestionario, está disponible hasta la medianoche del 1 de junio, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, seguimos desarrollando así las otras actividades, aquí las están viendo, las otras actividades. La actividad 3 que fue la pasada, lo mismo, está el material de aprendizaje, la guía, el material de apoyo, prueba de conocimiento. Repito, las pruebas de conocimiento se desarrollan aquí mismo por este medio. Perfecto. Así es como consultamos entonces el contenido del curso, el material que de todas maneras ustedes han estado recibiendo en sus correos, ¿sí? Para que lo tengamos presente.
Entonces, miremos por dónde envío las, por dónde enviamos las evidencias. ¿Por dónde enviamos las evidencias? Perdón un momentico, yo respondo aquí a un correo urgente. Bueno, las enviamos para enviar las evidencias que son entregables como los informes, como los videos, ¿sí? Lo enviamos por este enlace que dice evidencias. Aquí en el mismo menú de herramientas, opción evidencias. Entonces me vengo aquí, selecciono cuál es la evidencia que quiero enviar. Si voy a enviar el video de la actividad 3, el trabajo escrito de la actividad 1, el informe de la actividad 2 o el informe de la actividad 4, simplemente señalo cuál voy a enviar, recordándoles también que yo les dije que si podían hacer también un video en vez de un informe, para que no tengan que ponerse a hacer un trabajo escrito, tal cosa, pueden hacer un video, pueden tomar fotos de un procedimiento, de un proceso, ¿listo? Entonces cuando entramos a la evidencia que voy a enviar, me vengo aquí, miro la opción de adjuntar archivo, si lo que voy a enviar es un archivo de Word, un archivo de PowerPoint, etcétera. O adjuntar vínculo, si lo que voy a enviar, es un video, Entonces, después de que lo adjunto, ya le doy contestar y listo, yo ya reviso. También tenemos foros, hay un foro temático que es calificable, que debemos contestar directamente aquí en la plataforma. Para contestar el foro temático, ¿qué debo hacer? Le doy aquí responder y simplemente me vengo, leo la participación del instructor, leo las preguntas que me está haciendo, respondo las preguntas en este espacio. Aquí en este cuadro de texto me caben perfectamente las respuestas que tengo que dar después de haber leído el material y le doy responder y listo. Yo ya procedo a calificar. Básicamente eso es lo que respecta a el material y las evidencias, de cómo presentar las evidencias de la anterior o anteriores unidades 1, 2 y 3. Ahora sí vamos a entrar en materia para la cuarta y última unidad. Como siempre, trabajamos desarrollando el material de formación que viene en el curso. Entonces, del material de formación yo extraigo todo de lo que les hablo y lo que les comparto, ¿sí? Para que lo tengan presente. Es el mismo material que ustedes han recibido en sus correos y que también pueden descargar de la página del curso. ¿Listo? Ingresando por dónde? Por contenido del curso. Vamos a ver entonces a desarrollar este mapa conceptual que nos ofrece el material de formación, pero primero digamos que es importante tener claridad dentro de nuestros establecimientos que deben estar claramente establecidas las condiciones de devolución y esta deben hacer parte de los acuerdos comerciales. Fijar bien los procedimientos, permitir, ¿esto qué va a permitir? Aumentar la confiabilidad del cliente, lo decíamos en la sesión anterior, cómo es de importante fidelizar a nuestro cliente a través de un establecimiento adecuado del procedimiento de las devoluciones. Cuando no se maneja este procedimiento adecuadamente y no se tiene en cuenta el aspecto de las devoluciones, entonces eso implica que parezcamos empresas o entidades no fiables para nuestros clientes y que prefieran buscar otras opciones que les den más tranquilidad, confianza y seguridad al momento de adquirir los productos. Entonces, de ahí la importancia del proceso de devoluciones. Condiciones de devoluciones de objetos. Entonces vamos a hablar de políticas de devoluciones y su concepto y algunas especificaciones de los productos. Entonces, ¿qué es la política de devoluciones? Es todo lo que establece la entidad como un parámetro que permite a la organización determinar aspectos importantes en la relación de la empresa con el cliente. Y estas deben siempre contemplar todos los aspectos que se evidencian que puedan ocurrir, o sea que hay que ser previsivos
y tener muy claro cuáles son las posibilidades, cuáles son las posibles situaciones que se presenten. ¿Qué pasa? Tener una política no implica que las empresas están esperando siempre las devoluciones de sus productos, no. Por el contrario, esto va a servir como una herramienta de control y determinar así una buena toma de decisiones. Entonces, digamos que esas políticas son necesarias que queden establecidas como unos parámetros o unos lineamientos a seguir en este procedimiento para el caso de las devoluciones entre la empresa y el cliente. Entonces, digamos en resumidas cuentas, una política de devolución es como un conjunto de reglas establecidas por la organización, por la entidad, que definen la posibilidad de poder regresar los productos adquiridos, ya sea por cambio de dinero o por cambio de otro producto igual o similar, así como los términos y las condiciones bajo las cuales se podrá hacer efectiva dicha devolución. Si está claramente establecido en la política, entonces con toda seguridad que no vamos a tener trabas si se nos llegan a presentar esta situación de las devoluciones. Pero es importante tener especificaciones de los productos, que sea muy clara dentro de la política, especificar el producto, cuál es el tipo de producto, ¿sí? Cuál es el tipo de transacción con los clientes potenciales, tanto los reales y los potenciales que se pueda llegar a presentar, lo que decíamos ahora al principio, las posibles situaciones que se puedan presentar en lo que refiere a las devoluciones. Pero entonces hablemos de las condiciones de devolución. Estas condiciones, digamos que hay algunas que dependen del mismo producto, es decir, si tiene una avería o presenta un defecto o no cumple con las expectativas del cliente, esa es una condición a tener en cuenta para una devolución. El plazo, por ejemplo, este tiene que ver con el tiempo con el cual cuenta el cliente para realizar la reclamación, establecer cuánto tiempo tiene la persona o el cliente para realizar la reclamación, unos días, unas semanas, un mes, o hacer la devolución. Requisitos, entonces vamos hablando de condiciones. La primera, ¿cuáles son las condiciones del mismo producto? Por defecto, por avería, porque no cumple con las especificaciones. La segunda condición, el plazo, definir el plazo que tiene el cliente o el cliente para hacer o el consumidor final para hacer la devolución o la respectiva reclamación. La tercera condición, ¿qué requisitos? Hay que establecer los requisitos de acuerdo, por ejemplo, adjuntar la factura es un requisito, adjuntar la factura del producto que se va a devolver, que esté pues en buen estado según las condiciones, ya, que conserve su etiqueta, su empaque, etcétera. Esas condiciones o requisitos son necesarios que queden establecidos claramente en las políticas. Y especificar si se devuelve o el dinero o el producto. De hecho, uno escucha muchas campañas publicitarias de productos que dice, si en 30 días este producto no le sirve, se le garantiza que se le devuelve el dinero. ¿Ya? O sea, están muy seguros de su producto, que colocan un límite de tiempo corto, relativamente corto, y fuera de eso aseguran devolver el dinero, no cambiar por otro producto, sino devolver el dinero. Entonces es importante que dentro de las políticas esté definido qué se va a devolver, si se devuelve el dinero, si se cambia el producto por otro idéntico o por otro similar o otro producto cualquiera, no necesariamente que sea similar. Y en todo caso, si es un producto diferente, que el cliente quede claro, debe pagar la diferencia. Todo esto se logra realizar siempre y cuando la empresa capacite adecuadamente a su personal al que se encarga de recibir este tipo de reclamaciones por cualquiera de los medios existentes. O sea, ya sea una ya sea se reciba la reclamación por personal, por medio electrónico, por teléfono, videollamada, etc. Entonces es importante que el personal esté debidamente calificado para resolver este tipo de reclamaciones. En cuanto a esas especificaciones del producto, pues lo hablábamos en la primera sesión, hablábamos de unas características que son físicas, como por ejemplo el olor, el sabor, la textura del producto, ¿cierto? También es importante tener claro esas especificaciones.
unas características que son funcionales, que tienen que ver con el diseño, el color del producto, el empaque, la etiqueta, y hay otras características que son psicológicas, y estas están muy relacionadas ya con la marca, porque muchas veces los consumidores recuerdan más una marca y se fidelizan con ella, y este es un tipo de característica psicológica del producto. Una característica química, ya entre estas se encuentran características como la corrosión, propiedades nutricionales o propiedades de absorbencia o de fundición o de ebullición, ¿sí? Son tipos de, o de acidez, son tipos de características químicas. Entonces digamos que en cuanto a las especificaciones del producto, es importante tener claridad de qué tipo de características estamos hablando y de qué tipo de producto, ¿cierto? Otras características que también se tienen en cuenta en esas especificaciones son la garantía que le da la seguridad al cliente que puede cambiar el producto en caso de una reclamación, sobre todo con equipos, electrodomésticos y similares, y un servicio postventa, que es el valor agregado que dan las empresas para determinar los niveles de satisfacción del cliente. Esa postventa es uno de los factores más importantes para asegurar la fidelización de nuestros clientes. Vamos a hablar entonces de la trazabilidad de los productos. ¿Qué es trazabilidad? Cuando uno le hablan de un proceso, dentro de un proceso que haya trazabilidad, nos están hablando de todo ese conjunto de procedimientos que permiten conocer la ubicación y la trayectoria de un producto. O sea, todo el camino que recorre un producto, digámoslo así. Las etapas o los momentos por los que una mercancía o en los que una mercancía se encuentra dentro del establecimiento o dentro de la bodega o dentro del almacén, va a depender o lo vamos a conocer a través de lo que se conoce como la trazabilidad de los productos. Y hay varios tipos o tres tipos mejor de trazabilidad. El primero de ellos es una trazabilidad ascendente. Trazabilidad ascendente. ¿Qué tiene que ver la trazabilidad ascendente? Esa trazabilidad ascendente tiene que ver con tener información sobre quién, qué y cuándo se recibió el material, es decir, el personal que lo recibió, qué recibió y cuándo lo recibió. Esa información toda debe estar claramente establecida en un registro. Habrá una trazabilidad interna, tiene que ver ya con la manipulación interna que se hace a esos materiales. Que lo hacen, qué hacen con él, cómo lo hacen, cuándo lo hacen. Si estamos hablando de que es un material, puede ser una materia prima que llega a la bodega de materia prima, luego tiene que entrar a producción, entonces ahí estaríamos hablando de una trazabilidad interna. Luego esa materia prima en el proceso de producción se transforma en un producto terminado y ese producto terminado luego irá a un almacenamiento. Y todo eso debe estar claramente establecido dentro de lo que se conoce como una trazabilidad interna. Y la tercera o tercer tipo de trazabilidad será la trazabilidad descendente. Descendente es la información sobre qué se entrega, a quién, cuándo y el transporte que se utiliza. Aquí ya estamos entregando. Entonces, digamos que en estos tres tipos de trazabilidad estamos viendo todo el proceso de la mercancía. Cuando ingresa, básicamente, que es la trazabilidad ascendente, durante el proceso que la tenemos almacenada o en producción, que sería la trazabilidad interna, y al final ya cuando va a salir la mercancía, que es la trazabilidad descendente. Y esa descendente entonces está hablando de la información de cuándo se entrega, qué se entrega, a quién se entrega y qué transporte se utiliza para entregarlo. Entonces diremos que sobre la trazabilidad, que es aplicada en varios sectores, por ejemplo en el sector agropecuario, agrícola, salud, construcción, comercial, por nombrar algunos. Y esa trazabilidad tiene ventajas tanto para el cliente como para la empresa. Para el cliente porque aumenta la confianza y permite asegurar el cumplimiento de las garantías. Por ejemplo, si usted envía un paquete por cualquier empresa transportadora de logística como Servientrega, Envía, etcétera, usted puede hacer seguimiento de su paquete desde el momento que se lo reciben y le entregan su guía hasta el momento que va a ser entregado a la persona final o a la empresa o al lugar final o destino final a donde va.
Y eso, seguimiento que usted hace, es la trazabilidad de ese producto. Que usted entra a una plataforma del operador logístico, digita el número de la guía y ella le va indicando los pasos o los procesos que va llevando su paquete o su envío. Esa es la trazabilidad de esa mercancía. Ese es un ejemplo perfecto para que entendamos el proceso o el término de trazabilidad. ¿Cuáles son las ventajas para las empresas? Pues que garantiza la apertura de nuevos mercados, ¿sí? Mejora la imagen corporativa, optimiza el manejo de los inventarios, facilita la localización de los productos y la movilización de los mismos y permite identificar en el menor tiempo posible el origen del inconveniente por el cual está recibiendo una reclamación. Entonces, digamos que el proceso de la trazabilidad es un proceso que es importante, que se tenga en cuenta, que se realice, a pesar de que puede ser un proceso que sea costoso, porque esto requiere primero implementar un sistema tecnológico grueso, robusto, digamos. Segundo, capacitar al personal, claro, tiene que tener un personal capacitado para el manejo de ese sistema y tener pues la herramienta tecnológica apropiada y adecuada. Pero digamos que el costo, hay que revisar ese costo-beneficio, porque cuánto beneficia a la empresa y cuánta tranquilidad da al cliente y fidelización a nuestros clientes con respecto al proceso. Vamos entonces a ver algunas características de los acuerdos comerciales, teniendo en cuenta que un acuerdo comercial permite negociaciones fijando condiciones entre las partes. Aquí ya vamos a hablar es de las condiciones comerciales, la negociación como tal entre la empresa y el cliente. Digamos que en el entendimiento siempre bilateral y multilateral entre estos dos, entre empresa y cliente, porque es posible que una misma empresa pues obviamente tenga varios clientes. ¿Y esto qué va a permitir? Va a permitir mejorar los aranceles, aumentando los niveles económicos, sobre todo cuando hablamos de exportaciones, cuando estamos hablando de acuerdos económicos para el estado de las exportaciones. Vamos a hablar de algunas características de los acuerdos. Permite mejorar la producción para generar innovación y optimizar calidad. Permite el acceso a diferentes tipos de mercados. Claro, si hay un acuerdo comercial, por ejemplo, de importación o de exportación con otros países, definimos acuerdos, condiciones que beneficien a los dos países, entonces nuestros exportadores, para el caso de la exportación, van a encontrar beneficios que les va a permitir acceder a otros mercados, diversificarse, ¿sí? Expandirse el crecimiento de su negocio. También atraen capital de inversión, entonces hay muchas empresas y firmas que están siempre a la caza y a la búsqueda de qué invertir y en qué invertir. Uno diría, pues esto es como raro, uno no se da cuenta porque pues en el mercado pequeño de pronto no se ve, pero a gran escala sí hay muchas empresas y muchas compañías que buscan invertir colocando el dinero sin que ellos tengan que ser los que ejecuten la función. Entonces yo pongo el dinero, pero el resto que haga el trabajo. Ese trabajo de la inversión es una de las características, digamos, importantes de los acuerdos comerciales. Pueden desplazar productos locales y las devoluciones de producto deben estar contemplados dentro del acuerdo con el fin de determinar el procedimiento. Permítame un momento, es que tengo un vecinito que es muy bullosito, perdón un momentico. Bueno, sigamos entonces, estábamos hablando de los acuerdos comerciales. Los clientes, tengamos siempre en cuenta que los clientes son la razón de ser de las organizaciones. Por tal razón, las empresas deben tener en cuenta los requerimientos y expectativas de los mismos, de esos clientes. ¿Con el fin de qué? Pues de lograr ofrecer
el producto que realmente el cliente necesita, es decir, crearle al cliente la expectativa tal de que casi que se le crea también la necesidad de adquirir ese producto. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay varios factores y se clasifican los clientes de acuerdo a esos factores. La primera clasificación, digamos que es la clasificación de los clientes AAA. El material de formación nos trae el cliente AAA. Su nivel de compra corresponde a grandes volúmenes. Es el cliente, el mejor cliente que tenemos, el cliente que cuidamos mucho, porque compra en grandes volúmenes con alta frecuencia, cumple las condiciones pactadas de pago. Es indiscutible que la organización debe mantenerlo, conservarlo, es un negocio altamente rentable. Entonces el tipo de cliente AAA es el mejor cliente que puede tener la empresa. Hay cliente AA, su compra es de buen volumen y frecuente, con pago cumplido, es un cliente organizado en la parte administrativa y es un negocio rentable. Pero digamos que en cuanto al tamaño del cliente comparado con el cliente AAA, es un tamaño un poco más pequeño o más mediano. El cliente A, su volumen de compra es moderado, pero con gran frecuencia. El pago es cumplido, es decir, que puede tardar 2 o 3 días máximo después de la fecha acordada. Si no paga ahí mismo en el momento que acordaron, pero sí puede pagar con un horario, una fecha posterior. Entonces hemos visto hasta ahora cliente AAA, que diríamos es el gran cliente, el cliente más grande que tenemos, cliente AA, que es el mediano, y cliente A, el pequeño, pero que es un buen cliente. Pero viene el cliente B, compra bien, aunque en pocas cantidades, y el pago es atrasado o viceversa. Puede que compre en grandes cantidades o compre pocas cantidades y pague bien. Y el cliente C, que ya sería el cliente que no desearíamos tener, porque es el cliente que compra poco, no paga y se atrasa más de lo pactado. Y es un cliente conflictivo. Entonces ese cliente C es el cliente que es preferible no tener. Eso en cuanto a los tipos de clientes, sus características. Y también diremos en el procedimiento que para realizar acuerdos comerciales con los clientes hay ciertos niveles que se deben tener en cuenta para realizar un acuerdo comercial. El primero, presentar un portafolio de productos. Y este portafolio se prepara con base en ¿qué? En las necesidades identificadas. Es decir, debemos primero conocer al cliente al que le queremos presentar nuestro portafolio y redireccionar ese portafolio en base a las necesidades de nuestro cliente. Realizar la presentación del producto y, si es necesario, hacer una demostración. Tercer elemento o tercer paso, atender las preguntas del cliente con seguridad, tener respuestas seguras, tener respuestas claras. Presentar cotizaciones incluyendo condiciones en tiempos reales y en tiempos pactados. Es decir, si yo quedé con un cliente enviarle la cotización mañana a las 8 de la mañana, es mañana a las 8 de la mañana o antes si es posible. Pero no puede ser que pase mañana, pasado mañana y la semana entrante y todavía no le he enviado la cotización. Reunirse con el cliente para definir los términos de la negociación. Ya teniendo esto, se elaborará entonces el acuerdo comercial y en algunos casos solo con la emisión de la orden de pedido se puede tomar como acuerdo comercial esa orden de pedido. También puede solicitarse una referencia, dentro del acuerdo comercial nos pueden solicitar una referencia, debe estar también la cantidad solicitada, las condiciones comerciales como forma de pago y plazo, lugar de entrega donde se va a entregar, tipo de transporte que se va a emplear, forma de entrega, si va a ser una entrega parcial o una entrega total o por unidades, políticas y condiciones especiales en caso de que se presentase algún tipo de devolución o reclamación, definir claramente las políticas de devolución. Todo esto está dentro de los elementos del acuerdo comercial. Vamos a hablar entonces, ya para ir como terminando esta parte, los tipos de acuerdos comerciales con proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Pues son aquellas empresas que cumplen con las especificaciones y entregan a las empresas los materiales o la materia prima requerida, productos semielaborados o productos terminados, según el tipo pues de
transacción y de actividad comercial que realice la empresa. Estos acuerdos con los proveedores se realizan con una persona natural o una persona jurídica a fin de obtener materiales para ser procesados o productos para ser comercializados. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Hay distintas clases de acuerdos con los proveedores. Hablamos de proveedor de materia primas e insumos. O sea, ¿a quién le compro mi materia prima cuando yo estoy procesando esa materia prima para obtener un producto final, un producto terminado? Proveedor de un producto terminado si ya estoy comercializando o distribuyendo. Proveedor de productos semielaborados es otro tipo de proveedor. Proveedores de transporte, los transportadores, el operador logístico es otro proveedor. Y proveedor de servicios, si utilizo otro tipo de servicios también. ¿Qué características deben tener? Los proveedores deben ser clasificados de acuerdo con el nivel de respuesta ante las diferentes necesidades para así poder definir las características. Proveedores normales pues no requieren estar registrados en bases de datos. Para elegir esta clase se deben simplemente solicitar cotizaciones de tal forma pues que se escoja entre ellas de acuerdo a las especificaciones requeridas. Ese es un proveedor pues como normal, pero hay proveedores confiables que son aquellos que por su evaluación, cumplimiento y calidad del producto entregado no requieren sino de su propia cotización. Es decir, ya me casé con un proveedor, es mi proveedor de confianza y no necesito otras cotizaciones. O un proveedor específico porque suple unas necesidades claras, especialidades especiales que son difíciles de obtener en otro proveedor. O también hay un proveedor por convenio, que son los que se realizan un servicio por periodos estipulados. Digamos pues que esos son los tipos de proveedores de acuerdo a el tipo de acuerdo comercial que se haya realizado. Con esto entonces hemos desarrollado esa cuarta unidad. Para desarrollar el informe o el video de la cuarta unidad viene un instructivo o instrucciones y también viene un material complementario. En ese material complementario vienen las políticas de devolución ya establecidas de una empresa que se llama Zambon Colombia S.A. Es importante que conozcamos el material para que veamos cómo se definen unas políticas de devoluciones, ¿sí? Por ejemplo, para este caso, mire, en esta política de devolución hablan de motivos por los cuales se aceptan las devoluciones: fecha de expiración, alteración en el contenido del producto, requisitos de gobierno, defecto de empaque, errores en despacho, despachos con corta fecha de expiración, orden de compra vencida, anulación de orden de compra, y en cada ítem se va explicando cuál es la condición para que se reciba por uno de estos conceptos. Pero también dentro de esas políticas de devolución también aparecerán los motivos por los cuales no se reciben devoluciones. Si eso está claramente especificado en las políticas y ha sido de conocimiento de los clientes, entonces no van a haber dificultades al momento de las reclamaciones. Recordarles que yo les he estado ya enviando los paquetes premio de formatos y plantillas de Excel para diferentes tipos de registros y de documentos en lo que tiene que ver con recibo y despacho de mercancía. Para acceder a este premio es simplemente tener desarrolladas y aprobadas las evidencias hasta la unidad 3. Hasta la unidad 3. En total son 2 evidencias de la unidad 1, 2 evidencias de la unidad 2 van 4 y 3 evidencias de la unidad 3 van 7. Con que hayan desarrollado esas 7 evidencias van a tener derecho a recibir estas plantillas. Plan de mejoramiento. Siempre hay un grupo representativo de aprendices que están atrasados, que no han podido ponerse al día, pero que todavía tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces, entre hoy y mañana, que es el plazo último, el día de mañana es el plazo último a la medianoche para enviar las evidencias, voy a colocar en plan de mejoramiento. Algunos aprendices lo van a recibir a través del correo electrónico que les va a llegar, que va a decir: usted se encuentra en plan de mejoramiento académico. Pero ese plan de mejoramiento no significa que ya perdí el curso, que no tengo ninguna oportunidad. No, por el contrario. Es una medida adoptada para definir acciones de formación, agotando todas las estrategias pedagógicas del instructor
y dándole iniciativas al aprendiz para que retome su proceso formativo y logre la certificación. De hecho, hay aprendices que con un solo video, en un solo video hicieron todos los 3 procedimientos. Procedimiento de recibo de mercancía, procedimiento de despacho de mercancía, procedimiento de devoluciones de mercancía. Si en un solo video desarrollan los 3 procedimientos, no se preocupe, listo, yo le califico los 3 procedimientos con ese solo video y lo puede subir en los espacios de las 3 evidencias. Pero lo importante es que no se quede sin desarrollar el curso, sin completar las evidencias, porque cuenta con mi ayuda para esto. Las evidencias para esta última unidad es una evidencia de prueba de conocimiento, una evaluación que está disponible, ya vimos cómo ingresar a ella por el menú herramientas, contenido de curso, en la carpeta de proyectos, voy a actividad 4. Y la otra evidencia que puede ser un informe o video sobre diseño de proceso de recibo y despacho de devoluciones. Ya vimos también cómo lo enviamos. Recordarles que se reciben evidencias únicamente hasta la medianoche de mañana miércoles 1 de junio. Por favor, hoy es martes porque ayer fue lunes festivo, para que no nos enredemos. A mí a veces se me pierden esos lunes festivos y me enredan, pero mañana es miércoles 1 de junio y hasta la medianoche de mañana se reciben las evidencias. El material trae instrucciones de cómo resolver, de cómo hacer o de qué es lo que se pide para ese procedimiento de devoluciones. Aquí están, se las envía al correo. También esas instrucciones están en la guía del material de formación para que no tengan ninguna dificultad. Con esto finalizamos entonces nuestra sesión. Para los compañeros que visualizan con posterioridad el video, ha sido para mí un gusto acompañarlos en este proceso formativo. Espero que los podamos encontrar en una próxima oportunidad. Para todos muchas bendiciones y seguimos en contacto por el WhatsApp o por los foros, el foro de dudas o por el correo electrónico. Hasta una próxima oportunidad.